Esto va a quedar en la historia de este país. Lo que hizo Bad Bunny ayer va a quedar en la historia de este país para siempre. Hemos vivido un momento histórico que por primera vez, señores, en la historia, en el show más visto, en el deporte de los Estados Unidos, se cantó completamente en español. Y el mensaje fue tan, pero tan bello, tan lleno de amor, tan lleno de nuestra cultura. No solamente se resaltó, Raúl, y quiénes somos los latinos, cuáles son nuestras costumbres, cómo crecemos desde niño. Me encantó ver la boda en vivo, que fue verdadera. By the way, muchas personas vieron a esta pareja quejándose. La boda fue de verdad, señores. Vimos a una niña durmiendo en medio de toda la fiesta, en la despierta. Esas son cosas que nosotros como niños vivimos en nuestra familia, siempre juntos. No importa lo que esté pasando, ahí estamos todos. Creo que de las cosas, Raúl, y más linda que vimos fue ver la unión entre Ricky Martin, que fue totalmente inesperado. Aunque yo le dije a mi hija Lina antes de salir ella a ver el show, le dije, ¿a qué va a ser Ricky Martin? Mi tía Gloria pensaba que iba a ser Cardi B, pero no, Cardi B terminó en la casita. Y Lady Gaga, ver cantando, señores, esa canción tan maravillosa de ella que hace con Bruno Mars y la hace en salsa, la convierte en lo que es el ritmo latino nuestro, me pareció espectacular. Tengo muchas más cosas que decir, pero di algo, mi gordo bello, que sé que tienes mucho que decir. Yo quiero, también. Gracias por dejarme hablar, pero yo quiero decir ahora mi parte. Yo me quedé sin palabras cuando vi esto ayer, porque esto transciende más que ser un show de un artista que estaba cantando en el evento más importante, no de deportes, el evento más importante que hay en este país. Esto es más grande que los Grammys, esto es lo más que hay en este país, que lo ve más gente y lo que la gente más respeta, que es el Super Bowl. Que Bad Bunny vino y le hizo un homenaje a su pequeña isla de Puerto Rico, usando todo lo que pasa en Puerto Rico, hablando de los vendedores ambulantes, hablando de los boxeadores, hablando de su música, hablando de los apagones de luz que hay. Todo esto que lo hizo frente a un público que es la mayoría de ellos americanos que hablan inglés, y lo hizo completamente en español. En un momento donde los Estados Unidos está pasando uno de los momentos más difíciles para los latinos en la historia de este país, esto es algo increíble. Me quito mi sombrero, y esto no era solamente una canción, Lili. Esto parecía una obra de Broadway. Parecía una mezcla de In the Heights con, yo creo que con otra obra muy de bien teatro. Pensada, muy bien pensado todo esto. Perfecto todo. Y el presidente Donald Trump, que dijo que no lo iba a ver, obviamente lo vio. Claro que lo vio, ojalá. Y espérate, después dijo, no, esto es como darle una bofetada a todos aquí en nuestro país. Bueno, señores, eso no fue así, porque el público que estaba presente, y tenía 3 amigos míos que estaban en el Super Bowl, dice que cuando terminó, Bad Bunny fue aplaudido fuertemente por todo el público. Qué emoción, de verdad. Y regreso. Esto es lo mejor que le ha pasado al mundo de habla hispana en un momento más difícil que tenemos en el mundo, en los Estados Unidos de América, que es el país que la gente siempre ha visto como el lugar del sueño americano, el lugar que la gente viene aquí a conquistar el mundo, a trabajar duro para convertirse en mejores. Bad Bunny se ha consagrado ya. Es el sueño americano, Raúl, y hello, qué belleza. Se ha consagrado ya, y ya lo era, no solo como el mejor artista en el mundo, sino ahora por lo que ha hecho. De verdad que no creo que nadie lo va a igualar en el resto de las vidas nuestras. Estoy de acuerdo contigo, porque creo que es un mensaje que en muchos años no lo habíamos visto real en un Super Bowl. Él le entrega el Grammy a su niño interior. Ya sabemos en el día de hoy que está diciéndole a los niños, sueñen en grande, crean en ustedes, porque todo se puede hacer realidad cuando uno cree en uno mismo. Ese es uno de los mensajes más lindos que mandó Raúl. Y obvio lo que había dicho en el Grammy, él cerró lo que dijo en los Grammys con esto que estamos viendo en pantalla. Lo único más fuerte que el odio es el amor. Eso estuvo por todos lados en su mensaje, que fue lo que yo me llevé de los Grammys, que yo te lo dije el otro día. Pero no sabía que yo estaba tan adelantada con este mensaje.
Y cuando lo vi en la Parcata Grande, lo vi por todos lados, dije, qué maravilla. Otra de las cosas, Raúl, y de Puerto Rico, ver el coco frío, o sea, el stand de coco frío, piraguas, la marqueta, el barbero donde uno lleva, o sea, todo lo que es esa cultura nuestra, me pareció espectacular. Y también, otra cosa que pasó allí, Lili, trayendo a Ricky Martin, trayendo todos estos artistas, Cardi B que estuvieron allí, trayendo su casita de Lady Puerto Gaga Rico. vestida con los colores de la bandera de Puerto Rico. Ningún artista, porque Shakira ha cantado allí, Gloria Estefan ha cantado allí, todos han cantado, pero esto fue todo completamente en español y completamente una celebración a Puerto Rico. Esto mucha gente no se lo imaginaban que iba a ser. Todo el mundo sabía que iba a cantar en español, pero no que iba a ser un homenaje frente a todo este público norteamericano que ve este juego del Super Bowl y nada se ve en Estados Unidos más que el Super Bowl. Creo que los ratings ya salieron y es uno de los, en este momento que la televisión se está viendo menos, es uno de los programas que más se ha visto en el halftime show en la Tengo historia del entendido que Super Bowl. 135 millones de personas, 135.4. Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo, no, vamos a hacer un show para que la gente vea que lo van a poner, ir en contra para no ver a Bad Bunny. Ese show no lo vio casi nadie. 6 millones. En un momento tuvo 5 millones de personas, pero eso estaba en stream, eso se ve por diferentes canales de YouTube. No era un canal y de todo televisión. 5 millones por un segundo. La mayoría del tiempo estaba en menos de 2 millones o 3. Esto alcanzó millones, cientos de millones de personas. Bad Bunny. Eso hizo y esto ha hecho historia mundial. Esto nadie se lo va a quedar. Esto va a quedar en la historia de este país. Lo que hizo Bad Bunny ayer va a quedar en la historia de este país para siempre. Y le doy las gracias. Y digo, oye, una persona que empezó. Y me acuerdo yo todas las veces Raúl, que lo en 10 años lo que ha hecho, en la alfombra de Premio Lo Nuestro, estuvo aquí en El Gordo y la Flaca, en los Grammys, lo entrevisté, en diferentes lugares. Digo, mira dónde ha llegado él y la gente que no le gusta su música es la gente que tienen que entender que esta es la música que está de moda en este momento, la música que está... No es que hay que entenderlo, Raúl, y es lo que es. No hay que obligar a nadie a que entienda que esta es la música. Yo creo que al final es lo que es. O sea, es lo que pero es la música que está triunfando en el mundo entero y que le gusta a la gente ahora, los jóvenes. Ha ganado el mejor álbum del año con un álbum que fue dedicado a su isla del encanto, la isla que lo vio nacer, Puerto Rico, que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Él es americano, creo que mandó un mensaje grande a todo lo que está pasando con las deportaciones de ICE y puso el nombre de los latinos más grande que nunca en este país y todo el mundo está hablando. Los reviews, desde el Hollywood Reporter a todos los lugares importantes en el New York Times, han sido fabulosos. Fabulosos. Me los leí todos esta mañana y han sido todos fabulosos. Y eso que todos los shows lo critican, y todos los shows lo critican al otro día, Raúl. Porque todos los shows de medio tiempo son criticados al otro día. Pero siento que le ha ido espectacular. Esto que se ha logrado ahora y unir a Ricky Martin con Lady Gaga, ya sabía que Lady Gaga iba a salir. Yo estaba viendo esto en mi casa y cuando terminó Bad Bunny, porque yo nunca me esperé algo igual, yo me pongo así, mi esposa y los amigos míos me dicen, ¿qué te pasa? Y yo me quedé allí. ¿Te bajó la presión o te subió la presión? 10 minutos. Y me dice, estás mal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó? Y yo no podía asimilar las cosas que había visto, que había quedado todo perfecto, porque había oído. Le van a sabotear el show de medio tiempo, le van a quitar el audio. No, Lili, sí. Le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, lo van a hacer quedar mal y todo quedó perfectamente bien. Qué maravilla, me encanta. Eres un campeón, Bad Bunny, y todo tu equipo. Yes, de verdad, no podemos estar más orgullosos de ti, Benito, de verdad que sí.